Bon día, buenos días. Soy Enrico Pi, director de Inserta Empleo para Baleares y Cataluña. Bienvenidos al día D. Antes de nada, explicaros un poquito lo que es el día D, pero antes incluso deciros que me considero muy afortunado. Me considero muy afortunado por tener un entorno profesional en el que puedo ver vidas y puedo ver historias de superación cada día. Y me considero muy afortunado por estar hoy aquí con todos vosotros. Y también me considero muy afortunado por tener un panel de lujo, una auténtica pasada de conferenciantes y personas que van a exponernos su visión sobre lo que es el día D, sobre la discapacidad y gestión de equipos. Deciros que el día D empieza con la vocación de ser un ciclo de eventos con una perspectiva desde la discapacidad. Es día D con mayúscula, día D discapacidad, y un día importante, porque el día D fue un día importante y es un día importante para todos nosotros, porque gracias a vosotros nos dais voz y queremos poner nuestro granito de arena en temas que preocupan a la sociedad y dar una perspectiva que quizá sea diferente o quizá no, pero que puede ayudar a ver el conjunto de la sociedad en general. Deciros que tenéis que tener mucha paciencia conmigo porque es la primera vez que organizo un evento de estas características en este formato online, que nos permite estar con muchos compañeros de diferentes puntos de España. En este caso, el día D tenía una vocación fundamentalmente de Baleares, de estar en Baleares para compartir nuestras experiencias, y hoy lo abrimos al resto de compañeros de España. Eso sí, pues no podemos tocarnos, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero tenemos una mayor audiencia y quiero daros un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí, por hacerlo posible. También deciros que desde la perspectiva del evento, si tenéis preguntas, y espero que sí, porque esa es parte de poner la perspectiva común de todos encima de la mesa, que hagáis servir el apartado de preguntas y respuestas de Zoom o que las enviéis a este correo electrónico que os voy a dar ahora mismo, candidatos.baleares.inserta@fundacion11.es. Vuelvo a repetir, candidatos.baleares.inserta@fundacion11.es. Podéis enviar vuestras preguntas ahí y pues las iremos viendo y trataremos de contestarlas. Deciros también que para los que no podéis estar, que sé que sois algunos, se grabará el evento y lo podréis ver pues un poquito más tarde. Pues ya sin más dilación paso a lo que es lo importante, presentaros a nuestro panel de lujo. Empezaremos con Alfonso Rodríguez Cotes. Es un psicólogo especializado en gestión de equipos en la empresa. Ahí es nada. Y Alfonso nos va a dar una pequeña charla para poner en contexto todo esto de la gestión de equipos, todo esto que es tan simple y tan complicado a la vez y tan fascinante. Pues él, que es un experto, nos va a dar su visión para poner el contexto a lo que luego vamos a hacer en la mesa redonda, en el panel. Bueno, la segunda persona con la que vamos a tener el placer de estar hoy es Joana María Manresa, del Grupo Eroski, jefa de personal. Tiene una experiencia social amplísima, ha sido psicóloga de la Asociación de Enfermos Alzheimer de Mallorca, ha estado también en la Asociación de Parkinson de Baleares, o sea que lleva en vena todo el tema social desde mucho tiempo. Y me dice que lleva 23 años en el Departamento de Recursos Humanos, pero yo no me lo acabo de creer porque 23 años me parecen muchos a juzgar por su apariencia, pero en fin, 23 años, ahí es nada en el Departamento de Recursos Humanos, señal que hace algo bien, ¿verdad? ¿Verdad, Joana? Pues bueno, ahí te esperamos con tus opiniones y todo lo que nos puedas comentar sobre ese maravilloso Grupo Eroski.
Por otra parte, tengo que presentar a un compañero, con lo cual se me hace muy difícil porque es como presentar a un pariente, ¿no? José Manuel Orero, jefe de ventas de ONCE, de Baleares. Bienvenido, es un placer que estés aquí con nosotros. Sé que tienes una amplísima carrera en la casa. Ingresaste a los 21 años en ONCE como inspector de ventas. Has estado pues, por muchos puntos de la península, hasta que en el 93 llegaste a Ibiza, luego en el 96 volviste a Palma. En fin, has tenido en Baleares también una amplia experiencia, y en el 2008 se te nombró coordinador de equipo especialista en ventas. Tu carrera muy focalizada en la venta, que es mucho de las personas, de los equipos, de la gestión de equipos, y me parece que es una aportación muy interesante respecto al tema que vamos a tratar hoy. Luego, otro pariente, Juan Francisco Coll, también de la casa, también de ONCE, viene ocupando la plaza de gestor comercial desde 1989, también una amplísima experiencia, y promotor comercial desde 1 de junio del 2016. Pues también experiencia en primera línea en la gestión de equipos, en el trato con las personas de cerca, por tanto, pues muy relevante. Y luego nuestras compañeras de Valcat. Ahí tenemos a Laura Beltrán, coordinadora del centro especial durante más de 15 años, y a Ina Pérez, psicóloga forense, pero que dio un vuelco en su carrera en un momento y para dedicarse en un primer momento a la infancia, pero luego a todo el tema de recursos humanos. Con lo cual también tiene una amplia experiencia pues en el centro especial, como preparadora laboral, etc. Y por último, Juana Torres, de McDonald's. ¿Qué tal, Juana? Pues Juana es la responsable de McDonald's de Plaza España, y me envió una notita describiéndose ella misma, y a mí la verdad es que esa nota está llena de dos cosas, de humildad y de empatía. Y si me permitís, es una nota de 2 párrafos. Voy a leer solamente una frase que a mí me impactó bastante. Dice: me formé como maestra, etcétera, y entré en McDonald's, donde aprendí sobre la vida. Dice: aquí se aprenden muchísimas cosas, aparte de hacer hamburguesas, sobre todo a tratar con todo tipo de personas. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues ese es nuestro panel de hoy, que seguro que estáis deseando oírlo y también deseando que yo me calle para poder escucharles a ellos. Pues muy bien, yo ahora, si os parece, voy a dar paso a Alfonso, y antes de darle la palabra, sí que os voy a presentar un poquito más en profundidad a Alfonso. Es una persona que tiene amplia experiencia en el sector de las organizaciones, especialmente del management y de recursos humanos, integrando diferentes aspectos como la formación, consecución de objetivos propuestos, sostenibilidad, calidad y potencial de las personas, en fin, toda una serie de aspectos importantes en la actividad empresarial. A su vez, es un apasionado de la tecnología, con una mente abierta a los constantes cambios que se producen en las empresas. Y eso es necesario hoy más que nunca. Estamos en una sociedad cambiante, estábamos ya en una sociedad cambiante, y ahora pues ni te cuento, ¿no? Ahora todos lo sabemos y lo hemos vivido de primera mano, que cambios inesperados pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Pues nada más, te doy la palabra, Alfonso, para que nos ilumines con esa maravillosa presentación que has preparado. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros, gracias a todos y a todas, gracias Enric, gracias especialmente a Marvan Rey, que ha sido la persona que ha estado en contacto conmigo estos días para prepararlo todo, gracias a Carolina Vera, que es la persona que yo tengo de contacto en Inserta, y
Y bueno, también, pues eso, gracias por la invitación y me habéis puesto, no sé, con la presentación me habéis metido un poco de presión, pero bueno, haremos lo que podamos. Pero bueno, estamos aquí entre conocidos, en familia, por así decirlo, y hablando de un tema que me encanta, que me apasiona, porque no sé por qué, bueno, yo he sido responsable de recursos humanos, de formación, incluso he sido director de una residencia de personas mayores. Cuando digo lo de responsable de recursos humanos y formación, en empresas como el Corte Inglés, como Hotel Beds y, por ejemplo, en el Hotel Jumeirah Port Sawyer, que es un hotel de lujo. Y simplemente digo esto porque siempre que cuando hemos tenido contacto con personas con discapacidad, pues generalmente lo he llevado yo, este tema. No me pregunté muy bien por qué, pero siempre, porque los equipos hay varias personas en recursos humanos, pero he sido yo la persona encargada, ¿no? Imagino que es porque es algo que me gusta, que también me apasiona, ¿no? El poder dar oportunidades y el integrar, ¿no? Creo que es un aspecto que en esta sociedad que vivimos hoy en día, la palabra integración en todos los niveles, igual que la diversidad, es algo muy importante. Bueno, en esta presentación que se llama Discapacidad y Gestión de Equipos, yo no voy a, o sea, sí que hablaré de gestión de equipos, pero a lo mejor os va a sorprender porque no voy a meterme en cuestiones técnicas de la gestión de equipos, sino que voy a subir un escalón, que lo hago siempre cuando trato temas de recursos humanos, que voy a empezar por el principio, que es como yo creo que debe hacerse, ¿no? Porque por mucho que queramos implementar estrategias de gestión de equipos adecuadas, lo importante es, como veremos ahora, otros aspectos como la cultura de empresa, etcétera, ¿no? Si me dais paso a la presentación, yo por ahora no la tengo. No sé si David me tienes que dar paso tú. Bueno, mientras tanto, pues Sí, eso. un segundito, que Sí, te doy tranquilo. paso ahí va. Ahí estamos, ¿no? Vale. Pues esto, además englobado en esta situación de COVID, ¿no? Tan dificultosa o tan difícil para todos. Pues bueno, pues la cosa, como veréis o como intentaré explicar, vamos a tener muchas dificultades, pero como siempre también vamos a tener oportunidades, ¿no? Muy bien. Ahora, vale. Como digo, vamos a empezar por el principio, ¿no? Yo creo que, uy, perdonar. Ahora, hay dos aspectos claves relacionados con la inserción y la discapacidad, ¿no? Que es, en primer lugar, bueno, por cierto, se me olvidó decir que conozco Inserta desde hace un par de años, que justamente he hecho mucha formación con vosotros, ¿no? Especialmente con el colectivo de personas con discapacidad, que, bueno, no voy a contar lo que ha supuesto para mí a nivel personal, lo enriquecedor que ha sido, pero sí que me ha dado más perspectiva si cabe, ¿no? Porque hemos tenido oportunidad además de hacer unos cursos que son muy largos, de un mes de duración, en los cuales, bueno, pues en los cuales hemos tenido la oportunidad de conocer muchas historias, de conocer mucho la realidad de las personas con discapacidad, de algunos colectivos, ¿no? Pero bueno, ahora ya sí que me meto lleno en la materia y, pues como digo, hay dos aspectos claves relacionados con la inserción y con la discapacidad, que es, en primer lugar, que la gente pueda encontrar trabajo y, en segundo lugar, mantenerlo. Y aquí estáis relacionados o están relacionados los tres factores clave, ¿no? O sea, los tres integrantes claves de esta película, que son las empresas, los y las trabajadoras y las empresas de inserción o las asociaciones de inserción, ¿vale? ¿Cuál es el problema? A veces, yo ahora voy a empezar hablando de problemas, ¿no? La clave del asunto es cómo se conjugan dos tipos de necesidades. Por un lado, las necesidades de la empresa y por otro lado, las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿vale? A veces estas necesidades no se encuentran, o sea, a veces son casi incluso antagónicas, no siempre, pero a veces son antagónicas. Esa es la gran dificultad. ¿Por qué? Pues generalmente, ahora, porque las empresas necesitan que las personas se integren. Ya no me refiero a personas con discapacidad, ¿eh? Las empresas necesitan, ¿qué es lo que quieren? Las empresas quieren, cuando necesitan un trabajador, una trabajadora para realizar una tarea, quieren que el proceso de selección dure lo menos posible, que se incorpore la persona lo antes posible y que empiece a dar muy buen rendimiento lo antes posible, ¿no? O sea, por eso miran mucho las empresas la experiencia pasada. O sea, oye, tú ya has trabajado de esto, has hecho esto. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque cuanto tú más conocimiento tengas anteriormente, pues menos esfuerzo va a suponer para la empresa la adaptación y antes vas a empezar a ofrecer resultados. ¿Qué pasa?
que a veces, como digo, a veces, no siempre, estoy generalizando, pues no puedo hablar, las personas con discapacidad pues necesitan más adaptación en tiempo, pero también en recursos, ¿vale? Entonces esto para las empresas, pues ya digo, que les puede suponer una dificultad. O sea, ahí estarían encontrados, ¿no? Pero bueno. Por otro lado, hay cosas que, como digo, no todos son desventajas, también hay ventajas, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta por ley, hay un ratio que es del 2%, como bien sabe todo el mundo, que las empresas de mayores de 50 trabajadores pues deben cumplir, ¿no? Que deben cumplir que tengan un 2% de personas con discapacidad. Por cierto, si me equivoco en algún dato o si me equivoco en alguna palabra, ya pido disculpas de antemano, me corregís, me lo decís después, bueno, que sepáis que no hay mala intención. Digo porque las palabras van cambiando tan rápido y lo que antes estaba bien ahora no está bien, pero bueno, sé que me perdonaréis, ¿vale? Muy bien. Ahora bien, no solamente desde el punto de vista de la empresa, no solamente, o sea, si hemos dicho antes que es difícil, o sea, que las necesidades de la empresa, que es que todo vaya muy rápido, todo de resultados cuanto antes, ¿no? Entonces, y las del trabajador a lo mejor es diferente, ¿no? Pero bueno, hay acciones que favorecen la inserción, como por ejemplo los ratios por ley, pero luego hay otras cosas que ya no son por ley, ¿vale? Que es que las empresas tienen que entender que hay aspectos que deben cumplir no solamente por obligación, ¿no? Por ejemplo, está el tema de la responsabilidad social corporativa y el tema de la diversidad. Bueno, son dos temas relacionados, pero están separados. Respecto a la responsabilidad social corporativa, bueno, lo que te ofrece es valor y reputación. Como sabéis, las empresas hoy en día, sobre todo con las generaciones nuevas que van viniendo, ¿no? Cuando una persona asocia en su mente una empresa a la hora de comprarle un producto, mira mucho el tipo de empresa que es. Esto se está viendo ahora, por ejemplo, con la crisis del COVID o de la COVID, se está viendo ahora claramente como hay un auge. Me preguntaron hace unos meses, dije que iba a pasar y ha pasado, ¿no? Hay un auge del comercio local, ¿no? Vamos a ayudar a los vecinos. Todo esto, ya sea las empresas que han adoptado por la responsabilidad social corporativa ya lo tenían en cuenta, ¿no? Es decir, porque tú sabes que para progresar hoy en día y para sobrevivir, no basta con que hagas las cosas bien. O sea, no basta con que vendas un buen producto o tengas un buen servicio, ¿no? Sino también la gente debe asociar que tu empresa es buena. La gente le debe gustar tu empresa, ¿vale? Es una cuestión de valor y de reputación. Aquí es donde también entra el tema de, por supuesto, hay que ayudar a los vecinos, ¿no? O sea, a la gente cercana, y también hay que ayudar a colectivos que lo tienen más difícil, ¿no? En este caso, está demostrado que las personas con discapacidad tienen más difícil la inserción en el mercado laboral, ¿vale? Y por otro aspecto también, el de la diversidad, que no hay que dejarlo de lado. La diversidad quiere decir, cuanta más gente diferente tengamos en la empresa, mejor, siempre. Esto a lo mejor es difícil de ver, pero es una realidad, ¿vale? O sea, igual que cuantas más lenguas tengamos mejor, más enriquecedores, cuantas más personas diferentes tengamos, mejor. Porque a lo mejor lo que para una persona puede parecerle una limitación, en el fondo lo que hace también es desarrollar otras áreas o aspectos suyos que los compensa potenciándolos grandemente, ¿no? Por eso es la importancia de apostar por la diversidad, ¿vale? Y en este caso, por supuesto, también en el sector de la discapacidad. Como digo, vamos a hablar de gestión de equipos, pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? No puede hacerse nada, no se puede gestionar nada bien si no sabemos en qué empresa trabajamos. Y sobre todo, si la empresa no sabe qué es lo que quiere, ¿vale? El problema que yo me he encontrado en muchas empresas es que las empresas dicen unas cosas y hacen otras. Hacen lo contrario. Y eso no es lo grave es cuando las empresas se creen que son una cosa y son otra, ¿vale? Tú crees que estás haciendo el bien, pero luego no toleras o no te preparas para las dificultades que requieren estas adaptaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, la cultura de empresa a mí es el concepto de recursos humanos o de empresas en general que más me gusta y creo que es el prioritario y creo que es el que todo el mundo debe empezar a pensar en él, ¿vale? La cultura de empresa, es decir, eh, perdona, sí, la cultura de empresa consta de las ideas, de las tradiciones, de las costumbres y de los valores. O sea, cómo somos
y cómo queremos ser? Esa es la pregunta que cada empresa debe hacerse, ¿vale? Esto se establece formalmente, generalmente, en la misión y en la visión de la empresa. Para quien no lo sepa, hay una pequeña diferencia entre ambas. Muchas veces se confunde, ¿eh? Incluso si miráis en Internet, en las empresas, la misión y la visión de cada una, veréis que no queda claro, ¿no? Pero la misión es lo que tú eres, lo que tú quieres hacer, o sea, lo que tú vendes, ¿no? O sea, tú qué tipo de empresa eres, es lo que eres, ¿no? Y a lo que te dedicas. Ahora, la visión es dónde quieres llegar al futuro, ¿vale? La misión tiene que tener como objetivos, pero la visión es como un sueño. A mí me gustaría ser la empresa más solidaria del mundo, por ejemplo, ¿no? Vale, pues esto se establece, cuando tú estableces cómo quieres ser, o sea, perdona, cómo eres, a qué te dedicas y qué quieres ser, aquí es donde estás empezando a construir el futuro, ¿vale? Por ejemplo, no se ve bien y está en inglés, pero no os preocupéis porque yo os lo voy a decir. Esta es en el apartado de careers, es decir, en el apartado de empleo de Twitter. Si veis, si os metéis en Twitter para buscar trabajo, lo primero que te pone es inclusión y diversidad, el informe de inclusión y diversidad. Y te dicen que ellos lo que quieren es ser la empresa del mundo más diversa e inclusiva. O sea, empezamos por ahí. Eso es una declaración de intenciones. Yo quiero ser esto. Entonces, yo me voy a fiar más. Cuando digo que me voy a fiar más es que, hombre, todas las empresas, todo el mundo puede engañar, ¿no? Pero ellos ya lo están poniendo en el aspecto clave de en su core, ¿no? En su aspecto clave de su empresa es que apuestan por la inclusión y la diversidad, ¿vale? Muy bien. Ahora bien, las empresas, ¿qué deben hacer? Pues si tú quieres apostar por la diversidad y por la discapacidad, y luego nos pondremos a gestionar los equipos, pero antes lo primero que hay que hacer es hacer unos buenos estudios de adaptación de puestos de trabajo. O sea, imagínate que tú quieres apostar por la discapacidad, por la diversidad, por la inclusión, ¿no? Pues lo primero que tienes que hacer es una adaptación de los puestos de trabajo, un estudio. O sea, ese ha sido uno de los problemas, ahora hablo de mi experiencia personal, que yo me he encontrado, que es que no entendemos muchas veces en las empresas qué es la discapacidad, ni entendemos qué tipo de discapacidades son. Generalmente diferenciamos entre discapacidades mentales y discapacidades físicas, pero es que esto no basta, porque depende de cada empresa, depende de su negocio. Hombre, todo se puede conseguir en esta vida, ¿vale? Pero el esfuerzo que va a requerir va a ser diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona con discapacidad visual que una persona con discapacidad auditiva que una persona con dolor de espalda, por ejemplo, ¿no? Que no puede levantar peso. Entonces, lo que sí que a lo mejor, lo que quiero decir es que a lo mejor las empresas no deberíamos siempre querer el pastel completo, ¿no? Sino que a lo mejor podríamos incluso especializarnos en algo, o sea, ver dentro de todo este mundo de la discapacidad, de la inclusión, de la tal, o sea, cómo en mi empresa yo puedo hacerlo lo mejor posible. Dicho de otra manera, a veces menos es más. O sea, más vale un plan más acotado, ¿vale? Pero más realista que algo muy difuso y genérico, ¿vale? Muy bien. Aquí es donde entran, y te digo, aquí es donde entran las empresas de inserción como Inserta, por ejemplo, ¿no? Que hace una labor maravillosa por lo que yo conozco. No es peloteo, simplemente es lo que conozco yo, ¿no? Las empresas de inserción, ¿vale? Aquí es donde entran, porque las empresas de inserción, esta actividad que estáis haciendo es maravillosa, ¿vale? Porque acerca el conocimiento de vuestra realidad o de la realidad a el resto de empresas, ¿no? ¿Vale? O sea, las empresas tienen que, perdón, las empresas de inserción tienen que formar a las empresas, ¿vale? Pero eso lo tienen que hacer con un plan de acción, ¿vale? ¿De qué tienen que formar a las empresas? Pues de tipos de discapacidad, tipos de adaptaciones. Me detengo aquí un segundo. Digo esto porque a mí cuando generalmente, y digo mi experiencia, cuando viene alguien, generalmente recibes una llamada o un email, podemos ir a verte un día y te viene una empresa de inserción, una persona, y te habla de lo que ellos hacen, que está muy bien, tal y cual, y te dicen que a ver si pueden insertarte una persona, ¿vale? Y entonces hablas un poco con ellos, miras tus puestos de trabajo un poco, miras lo de ellos, pero como digo, todo es así como un poco, ¿vale? A mí lo que me ha faltado es que de antes es una buena explicación de los tipos de discapacidad, de los tipos de adaptaciones, o sea, pero previamente a ofrecerme casi a la persona, ¿no? ¿Vale? Y sobre todo,
además de formación a las empresas, que la formación puede ser directa o, o de forma como este tipo, ¿no? O sea, incluyendo a varias empresas, ¿vale? Es muy importante que las empresas de inserción cuenten casos de éxito, ¿vale? O sea, he dicho de otra manera, las empresas de inserción tienen que formar a las empresas, a las otras empresas. Cuando digo las empresas son las asociaciones de inserción o como lo queráis llamar, y tienen que contar casos de éxito, o sea, tienen que ponértelo fácil, ¿vale? Es decir, de otra manera, las empresas de inserción tienen que convertirse en socios de las empresas tradicionales, ¿vale? O del resto de empresas, ¿vale? Tienen que convertirse en socios. No es solamente mientras está la persona trabajando contigo, yo vengo una vez por semana a ver cómo trabaja, ¿no? Sino que debe crearse una relación mucho más de compañerismo, de amistad, de socios, de yo como empresa o asociación de inserción, ¿cómo te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer ganar a ti? O sea, ¿cómo te voy a ayudar a ti, empresa, a que ganes algo? ¿Vale? A que ganes reputación, a que ganes valor. Todo eso se tiene que enseñar y se tiene que hacer muy bien. ¿Vale? Es decir, no solamente tienen que contar las ventajas, o sea, no solamente tienen que contar las ventajas en plan, así cumplirás el 2% porque muchas veces lo que te vienen y te dan es lo de la ley, ¿no? Hay que cumplir el 2%, etcétera, ¿no? Sino que las empresas de inserción deben seducir a las empresas, ¿vale? Deben profesionalizarse. Deben, bueno, no digo que no sean profesionalizadas, digo que deben hablar mucho de datos, ¿vale? Y que deben tener objetivos. Bueno, de los objetivos hoy en día ya se está superando, porque los objetivos generalmente son del departamento o de las personas, pero ahora se trabaja más, es algo más moderno, por misiones. Es decir, tenemos que conseguir esto este año. Bien. O sea, dicho de otra manera, de todo esto que he contado, lo que quiero decir es que la relación entre las empresas y las asociaciones de inserción, empresas de inserción, tiene que ser mucho más fluida y tiene que ser mucho más win-win, ganar-ganar para cada uno. ¿Vale? Ahora, las empresas, cuando tú ya apuestas por la discapacidad o por la inserción laboral, ¿vale? Lo primero, tienes que hacer un buen plan de acción. O sea, no podemos hablar de gestión de equipos si no tienes un buen plan de acción de antes. Generalmente, ¿qué es lo que pasa? Que viene una persona con discapacidad a trabajar, el de recursos humanos la conoce y el de recursos humanos va a intentar hablar con los jefes, donde le toque la persona, y habla con los jefes o las jefas y va a intentar que la persona se adapte. Luego te viene el jefe o la jefa y te dice que no puede hacer según qué tareas, que con los compañeros a veces tienen problemas, a veces no, y tú como recursos humanos intentas lidiar allí un poco, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque no hay un buen plan. Porque todo esto ya tendría que haberse presupuesto de antemano. A ver si me explico bien, ¿vale? Entonces, es muy importante que cuando tú decides acoger a una persona o insertar a una persona con discapacidad, que hagas formación y concienciación al personal, ¿vale? Al personal en todos los niveles, empezando desde arriba, bajando para abajo. O sea, ¿por qué? ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué dificultades nos vamos a encontrar? O sea, eso tiene que poder hablar claramente, ¿vale? O sea, ¿qué dificultades nos vamos a encontrar y cómo las vamos a solucionar? ¿Y qué pasa si pasa esto? ¿Qué hacemos? Si pasa esto otro, ¿qué hacemos? Es decir, tener un buen plan, ¿vale? Y, por supuesto, tener un buen plan de acogida para las personas. Bueno, lo del plan de acogida debería ser para cualquier persona que entra a una organización, pero en este caso tendría que estar súper claro, súper delimitado, qué puede, qué no puede, horarios. Por ejemplo, muchas veces las empresas se enfadan lo que tiene que ver con el peso, o sea, lo que tiene que ver con dolores, no suele ser, a veces no la cogen muy bien el resto de trabajadores o los compañeros, ¿no? Hay discapacidades como, por ejemplo, a lo mejor una visual, por ejemplo, que la gente lo acoge mejor porque lo puede ver, ¿no? O sea, lo puede tocar, pero lo que es más por dentro, más de dolor y tal, a veces piensas que la gente se está excusando, ¿vale? Es decir, por eso mismo hay que delimitar y dejar bien claro qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde, ¿vale? Y esto es la parte más difícil, ¿vale? El equilibrio entre tienes una discapacidad y esto no puedes llegar a hacerlo, o no lo puedes hacer porque es contraproducente por tu discapacidad, y también cómo te adaptas tú como persona con discapacidad al trabajo regular, ¿vale? O sea, al trabajo normal, ¿vale? O sea, al trabajo que hace todo el mundo, ¿vale? Este punto de equilibrio, y perdonad si utilizo palabras que no son correctas, pero para expresarme, lo necesito, este punto de equilibrio es el más difícil. ¿Y cómo se soluciona? Con un buen plan de acción y teniéndolo previsto de antemano, teniendo previsto que estas cosas van a pasar, ¿vale? Y con mucha formación, concienciación y viendo las ventajas. Ya queda poco.
¿vale? Para ello, este proyecto debe liderarse desde arriba, ¿vale? O sea, este plan de acción de las empresas se debe liderar desde bien arriba y se debe liderar no solamente mandando, sino convenciendo. Hoy en día ya no basta, cuando hablamos de liderazgo no basta esto de mandar. Además de mandar hay que, bueno, que a veces es necesario, en el sentido de poner límites, es necesario en toda organización. Pero lo importante es el liderazgo. Es decir, tú tienes que convencer. No esto de mandar un mail, mañana te empieza una persona que tal y cual. No, o sea, que hay que convencer, hay que como decíamos, el término este business partner que hablábamos antes de las asociaciones de inserción laboral, ¿vale? También aplica igualmente para las personas dentro de la empresa que lideran el proyecto, ¿vale? Y como digo, insertar, nunca mejor dicho, en la cultura de tu empresa, hay que insertar esta apuesta decidida por la inserción y por la diversidad, ¿vale? Y otra cosa, ya voy acabando, queda poquito, súper importante es el manejo de las resistencias. Esta es la clave del asunto. Habrán resistencias, habrá problemas. Hay problemas siempre que se acoge un nuevo trabajador, sea quien sea. O sea, cuando hay problemas, quiere decir discrepancias. El trabajo de grupos da lugar a discrepancias. Y en este caso, seguro que las habrá, ¿no? Entonces hay que manejar estas resistencias. O sea, la labor de los jefes y la labor de las jefas y la labor de las personas que dirán el proyecto este tiene que ser manejar las resistencias, que las habrá. Pero para ello necesitas información y necesitas, como digo otra vez, seducir y ver las ventajas. Y por último, creo que acabo ya, por parte de los trabajadores y de las trabajadoras con discapacidad, conozco muy bien el colectivo, como digo, he tenido mucha experiencia con ellos, sobre todo en los últimos años, por los cursos que les doy, que son cursos muy intensos, ¿no? Y muy largos. Aquí hay una palabra clave, bueno, hay tres, que es la formación, yo diría la profesionalidad, ¿vale? La profesionalidad es la clave del asunto. Me encuentro muchas veces, no es una crítica, estoy generalizando, hay gente que lo hace maravillosamente bien. Repito que estoy generalizando para poder explicar algo, pero que ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces se asocia la discapacidad con periodos muy largos de inactividad profesional. Entonces ahí hay una doble dificultad. No es la discapacidad, es el de estar desenganchado del mundo laboral. Entonces estás acostumbrado al mundo de los médicos, te acostumbras al mundo de las instituciones, o sea, tengo que ir a la seguridad social, etcétera, ¿no? O tengo que ir a hacer un papel del juzgado para que me reconozcan, tal. Entonces, te acostumbras a este mundo de las subvenciones, etcétera, ¿no? Y yo lo que veo, que a veces te has desenganchado del mundo profesional. Y esa es la clave, yo creo, que hay que se debe profesionalizar mucho, ¿no? Y también, por supuesto, es una cuestión de actitud, ¿vale? O sea, tú también, como persona con discapacidad, debes hacer un esfuerzo. O sea, en las empresas no vale esto de que te den algo. Tú te lo tienes que ganar siempre. Seas quien seas y te pase lo que te pase, ¿vale? No significa que hagas cosas que no debes hacer, porque si son cosas contraproducentes, no debes hacer. Ahora, la comunicación es muy importante. ¿Cómo lo dices? ¿Qué dices? ¿De qué manera? ¿Cómo lo compensas? O no, tal vez no lo tienes que compensar. Es decir, aunque no puedas hacer algo, no tienes que hacer otra cosa como para demostrar que tú eres buen trabajador. No. Simplemente hay que hacer lo que hay que hacer y ya está, pero con buena actitud. La actitud es algo que es difícil de explicar, ¿no? Y está muy ligada con la profesionalidad. Eso es el demostrar, el querer, las ganas, el entusiasmo, la pasión. Esto hay que ponerlo si quieres tener éxito en una empresa, tengas discapacidad o no la tengas. Y por mi parte me dijeron 25 o 30 minutos, creo que los he cumplido. No sé si he ido muy rápido, bueno, ahora me diréis. Cualquier cosa que me tengáis que decir, me lo decís. Y si queréis contactar conmigo, pues me podéis encontrar aquí, por ejemplo, en LinkedIn. Para cualquier cosa que necesitéis y se pueda ayudar, pues aquí estamos. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alfonso. Yo creo que no ha sido muy rápido, pero por si hubiera sido muy rápido, que ya te digo yo que no. Me vas a permitir que haga un pequeño resumen porque he estado cogiendo notas, evidentemente no voy a leerlas todas, pero sí que ha habido ideas que me han parecido de una potencia y de una claridad que nos va a ayudar luego en el debate. Y sí que me gustaría sintetizarlo. Has hablado de integración, has hablado
de más tiempo de adaptación en términos generales. Has hablado de la responsabilidad social corporativa y de la diversidad y has incluido ahí una idea que a mí siempre me ha fascinado, que cada vez es más potente y más fuerte, y es ese permiso social para operar que las empresas deben conseguir, pero que eso no vas a una ventanilla de la administración a que te dé un papelito firmado y sellado. No, eso se gana cada día y se gana de cada consumidor. Es ese permiso social para operar del que cada vez somos más conscientes los consumidores, somos consumidores más inteligentes, no solo respecto a los productos, sino a cómo se hacen esos productos y qué valores tienen, ¿verdad? Y ese me parece que es un concepto fantástico. Luego has expuesto, pues, lo que yo diría un clásico, ¿verdad? Pero aplicado a un terreno nuevo. Es decir, el conócete a ti mismo, pero aplicado a la empresa. Claro. Ese conócete a ti mismo, que lo hemos oído muchas veces a nivel personal, pues es cierto. Y hay empresas pues, que quizás no saben dónde van ni quién son. Has hablado de ideas, de valores, de costumbres, incluso de la misión, de la visión. Todo eso conforma un conócete a ti mismo como empresa, ¿no? También has hablado de adaptación al puesto de trabajo, pero con realismo, y de tener las ideas claras respecto a esa integración laboral de esa persona. Yo aquí, si que me permites, estaba casi aplaudiendo con las orejas, porque en Inserta tenemos una metodología, en Inserta Baleares, en el que hemos visto que no vale el café para todos. Es decir, que cada persona es única, que cada grupo es único, y hemos hecho varios grupos no tanto por la discapacidad, sino por las necesidades de cada persona. Es decir, yo voy a Inserta y tengo unas necesidades. Puede haber otra persona con otra discapacidad, pero que tenga unas necesidades muy similares a las mías. Bueno, hemos hecho varios grupos y le hemos dado un nombre a ese grupo para personificarlo, para tenerlo más cercano, para palparlo, para poderle casi llamar y preguntar, ¿no? Claro. Y hemos hecho esto que es Joan, Úrsula, Emma, Ramones y Anas. Y cada uno tiene un perfil, son 5 perfiles imaginarios, pero que casi ya los conocemos. Pues, por ejemplo, el Joan es un chico joven muy particular, es un joven, así coloquialmente te diría, un joven despistado. Bueno, pues ese es el Joan, ¿no? Con discapacidad. Y, en fin, todo esto hace que pensemos en todos y cada uno de ellos, las necesidades que tienen, y aunque sea un cliché muy grande, que no nos dejemos a nadie atrás, porque, por ejemplo, en esta época de COVID sí que nos hemos dado cuenta que hay un perfil que ha sufrido bastante, o que por lo menos no hemos sabido, como Inserta y quizá como sociedad, darle una salida, y es el de nuestras amigas ANAS. Las ANAS son las personas con altas necesidades de apoyo, y ese perfil, en esta pandemia donde se requiere todo tan inmediato, todo tan... estamos todos tan preocupados de la salud, estamos todos, pues ese perfil creo que ha sufrido mucho. Luego podremos hablar de este perfil con nuestras amigas de Valcat y quizá puedan ellas darnos algunas ideas o alguna esperanza para ver qué hacemos con ese perfil. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el plan de acción y lo que yo llamaría un soft landing, ¿no? Un aterrizaje suave para la persona, que eso es fundamental. Si una persona con discapacidad, yo te diría con y sin discapacidad, pero sobre todo con discapacidad, ¿no? Entra a trabajar y se ha preparado su entorno, se le ha explicado a las personas aquello que simplemente pues esta persona no puede hacer, pues evidentemente va a tener a nivel social y a nivel de comunicación una ventaja, porque todo el mundo ha generado unas expectativas muy concretas sobre él y no van a esperar que haga cosas que no puede hacer. Y efectivamente, no tanto es una preparación de la persona como podemos hacer en Inserta, es una preparación del entorno. Y eso me parece muy acertado para un ajuste de expectativas. Los largos periodos de inactividad, ese es un tema muy interesante también. La pérdida
la pérdida del enganche al mercado laboral, e incluso cuando esos periodos se alargan más allá de lo necesario, más allá de lo razonable, diría, se pierde un poco la dignidad, y es ahí donde duele. La persona empieza a verse mal, a entrar en un círculo negativo, y ahí es donde en Inserta tratamos de hacer lo que llamamos activación. Hay que darle esperanza a esa persona, hay que darle las herramientas para que tenga justamente una buena actitud, porque a veces es muy fácil decir, joder, es que no tiene una buena actitud. Bueno, vamos a ver por qué no tiene una buena actitud, ¿no? Porque no siempre es fácil tener una buena actitud. Bueno, pues dicho, perdóname por haber hecho un resumen y haber entresacado aquellas ideas que a mí me han parecido que seguramente pues, otros participantes tendrán otras, ¿no? Pero también lo de liderar, por supuesto, una palabra que me encanta, liderar. Bueno, pues damos paso a esta mesa de lujo que tenemos. Con esta nos ha puesto el aperitivo, nos ha centrado el balón, que nos gusta mucho el argot futbolero en el grupo social 11, ¿no? Nos ha centrado el balón y ahora vamos a ver cómo lo rematamos. Por empezar, por algún sitio, ¿qué os evoca? ¿Qué os hace pensar ahora muy en general la palabra mágica que ha mencionado Alfonso, liderar? ¿Qué creéis sobre la palabra liderar? Así, a bote pronto. Imprescindible. Es decir, ahora cuando estamos buscando a alguien que dirija un equipo, no buscamos solo conocimientos técnicos, es decir, sí, son importantes, pero buscamos otra serie de valores que creen que los debe tener el líder, ¿no? Necesitamos integración, necesitamos capacidad de escucha, necesitamos saber sacar de cada trabajador lo que puede sacar, lo bueno, necesitamos un montón de cosas que igual hace años era impensable. Y es imprescindible saber liderar ese equipo, compartir, sacar lo bueno de cada uno. Y estamos en ello, es decir, estamos empezando. Se habla mucho de liderazgo, pero creo que podemos aprender muchísimo más todavía. Qué bonito lo que has dicho, sacar lo bueno de cada uno. O sea, el líder es el que te hace mejor realmente. Efectivamente. El líder es aquel que te hace dar la mejor versión de ti mismo, ¿verdad? Efectivamente. El mando, es que nosotros, por ejemplo, en Eroski no hablamos de jefes, hablamos de mandos y colaboradores. Si el mando no está, la preparación máxima que debe tener ese mando es la gestión de ese equipo. Es decir, ya aprenderá otras cosas, ya aprenderá a utilizar un programa informático, ya aprenderá a reponer bien, pero lo que necesita esencialmente es saber dirigir ese equipo bien, sacar de cada uno lo que le puede aportar. Y de esa manera es la única forma en la que podemos conseguir pues, sacar el valor que tenemos cada uno, porque no todos servimos para lo mismo. Ya no solo son personas con discapacidad o no. En una misma tienda, por ejemplo, en una tienda grande, que tenemos diferentes tareas o gente que ocupa puestos diferentes, no todo el mundo va a servir para estar en una caja registradora. Hay un perfil determinado porque hay gente que tiene unas capacidades diferentes. Pues para nosotros es lo mismo con las personas con cierta discapacidad o con discapacidad. Cada uno sirve para algo. Y el mando es el responsable de saber sacar qué podemos hacer y poder desarrollarse perfectamente. Y para eso necesitaríamos una formación, que es lo que ha dicho Alfonso. Las empresas necesitamos muchísima más formación, porque muchas veces creemos que lo estamos haciendo bien y no es así. Esa formación sí, que en ocasiones tenemos esa falta y necesitaríamos pues, ayuda en eso, apoyo. Totalmente de acuerdo. Yo también pienso mucho en eso, en la formación, en el liderazgo, etcétera. Yo te querría preguntarles a nuestros compañeros de 11, hay un perfil que realmente a mí me apasiona, porque es el perfil de agente vendedor, un perfil que conozco bastante bien, porque bueno, pues en Inserta estamos muy en contacto con ellos, y ver la ilusión con que se levantan cada día y la ilusión que le ponen a su trabajo para que sea como
como un imán para que gente vaya a comprar el cupón, para que le expliquen. Yo digo que son casi psicólogos de barrio, ¿no? Porque la gente les explica sus problemas, son una pieza fundamental en muchos sitios de los que están. ¿Cómo hacéis para que esa gente tenga esa energía, esa fuerza cada día? Bueno, yo lo primero quiero dar las gracias a Enric y a Mar de Inserta por la invitación. Estoy encantado de estar con vosotros, sobre todo he venido a aprender y bueno, la charla de Alfonso me ha parecido, la verdad, fascinante. Y bueno, yo creo que el mérito sobre todo es de ellos. Como muy bien ha dicho Juana María, el papel del líder es fundamental. Quiero decir, tenemos que saber guiar los pasos de nuestros trabajadores. Yo creo que es muy importante lo que ha dicho ella de los puntos fuertes, es decir, potenciar a tope los puntos fuertes. Y todos tenemos puntos débiles, pues lógicamente esos no son los importantes, que quiere decir lo importante es potenciar lo que uno es bueno. Y nuestros trabajadores, pues como en todos los colectivos, hay gente muy buena, hay gente menos buena y hay gente pues todavía menos buena, ¿no? Eso es indudable. Al fin y al cabo, yo también le daría, digamos, cierta importancia o al revés, quizá menos importancia al tema de si uno es discapacitado o no. Yo me he criado, digamos, entre personas discapacitadas, aparte de la experiencia laboral, pues sobre todo creo que mi experiencia lo que es muy importante es a nivel familiar. Mi padre perdió una pierna cuando yo tenía 9 años, luego al poco tiempo, a los 11 años, conocí al que sería mi suegro, una persona ciega, digamos, con su entorno de personas de diferentes discapacidades. Y bueno, yo al fin y al cabo los veo exactamente igual que cualquier persona. Es mi visión, es lo que he mamado y realmente lo veo así y lo tengo que decir. Es verdad que la discapacidad tiene que ser tenida en cuenta en su justa medida en cuanto al tema de adaptaciones, bueno, de todo eso, pero al fin y al cabo lo que nos mueve a nosotros es lo mismo que, digamos, que tanto si tenemos discapacidad como si no tenemos discapacidad. Yo recuerdo una anécdota, bueno, viendo un reportaje de un aficionado, pero que casi a mí me parece bastante profesional, un chico catalán que ha hecho un reportaje llamado Vidaje, que es sobre, a mí particularmente me gustan mucho los viajes y a mi mujer también, sobre, bueno, estaba viajando como 6 o 7 años en bicicleta y se encuentra con una pareja por la Patagonia que estaban bajando de Canadá, una pareja de chicos ciegos bueno, que les pregunta y tal, y el chico dice, bueno, yo lo que quiero demostrar con esto es que las personas con discapacidad podemos hacer lo que nos propongamos. Y ella añade, bueno, y las que no tienen discapacidad también. ¿Vale? Que al fin y al cabo lo que nos mueve es lo mismo. Creo que los vendedores 11, como habéis dicho, pues muchos de ellos proceden de situaciones en las cuales han estado inactivos durante bastante tiempo, necesitan un apoyo, necesitan un plan, digamos, digamos, para adaptarse y eso yo entiendo que cualquier persona, pero bueno, quizá en algunos casos concretos pues un apoyo más específico. Y yo lo que sí que creo es que ellos valoran mucho, por esas dificultades precisamente que tienen a la hora de encontrar trabajo, valoran mucho ese trabajo, ¿vale? Porque probablemente han tenido que saltar más obstáculos que una persona normal, bueno, una persona, perdón por la expresión, que digamos una persona que no tenga discapacidad y bueno, y eso les hace quizá darle la importancia que tiene. Y luego, sobre todo, yo creo, en cualquier trabajo, lo importante, y así tratamos de transmitírselo en la ONCE, es darle, digamos, para mí mi trabajo, y entiendo que para cualquier persona tiene que ser así, mi trabajo es lo más importante. Y entiendo que disfrutar del trabajo creo que es también una actitud, el querer disfrutar del trabajo. Eso entiendo que se le tiene que transmitir a todos los trabajadores y concretamente los vendedores 11 yo creo, además es un trabajo bonito en contacto con la gente, ayudándoles también, ¿por qué no? Que quiero decir, aparte de vender el cupón, nosotros vendemos otras muchas cosas. El vendedor normalmente se integra, digamos, en todo lo que es su entorno, nosotros así lo potenciamos. Y creo que al fin y al cabo se establecen unas relaciones mucho más profundas que las puramente comerciales. Y no sé, creo que eso al fin y al cabo es como a cualquier persona lo que nos mueve, el estar a gusto con nuestro entorno, el poder trabajar de una manera, no sé, adecuada
y si es posible, que yo creo que sí, el disfrutar de nuestro trabajo. Pues qué bonito eso que has dicho de disfrutar de nuestro trabajo, la importancia que tiene eso en nuestra vida, no solo en nuestro ámbito profesional, sino en nuestra vida y en quién somos y en quién nos convertimos, ¿verdad? Qué importante esa variable. Yo, por volver a un tema que hemos comenzado con Alfonso, el tema de esos perfiles que quizá tienen la inserción un poquito más difícil y sobre todo en esta época de COVID, ¿no? Las compañeras de Valcat, no sé si nos podrían decir qué piensan, cómo prevén, no jugar a futurólogos, pero cómo prevén que la evolución sea respecto a esos perfiles, a esos puestos de trabajo. Enrique, me comentan las compañeras de Valcat que han tenido un problema con el Zoom y Vaya. Han tenido que salir de la reunión. Pues, se intentarán conectar, pero tienen problemas. Pues igual que Juana Torres. Hay alguien que tenga ideas sobre pues realmente es algo que nos hace reflexionar. Personas que necesitan apoyo, empleo con apoyo, o personas que tienen más dificultad de tal en vuestras empresas, es algo que os hace reflexionar, porque al hilo de lo que decía Alfonso, ¿no? O sea, es decir, la discapacidad es muy amplia y se requieren muchos diferentes factores a la hora de integrar a una persona dependiendo de la persona. Yo, pues, por ejemplo, ¿sí? No, perdona, acaba. No, yo, por ejemplo, tengo una discapacidad, pero hay otras discapacidades pues, que son bastante más difíciles de poderse insertar en un ambiente sin que haya una preparación previa, por así decirlo. Entonces, ¿tenéis alguna idea de poder incluir a este tipo de personas, hacer un esfuerzo adicional o cómo lo veis? Yo sí, si me permites, y si puedo decir algo relacionado con esto también, es que yo que hago los cursos, ya digo, que es que he hecho muchos grupos y de muy larga duración, yo creo que de lo que decía José Manuel, es verdad que todo el mundo puede hacer de todo. Yo creo que no es tanto el tema de la discapacidad, fíjate, sino la escasez de recursos. Yo diferenciaría, o sea, el problema más, las personas que a mí más me cuesta que digo, esta persona lo va a tener más difícil a la hora de insertarse, no son los que tienen la discapacidad, son los que han tenido un entorno conflictivo, con pocos recursos, etcétera. ¿Qué pasa? Que si a eso le suma la discapacidad, pues ya es a ganar el bote triple. ¿Sabes lo que te digo? Esos son los más difíciles de todos. Y, por ejemplo, a Enrique decías, ¿quiénes son los más difíciles? Los más difíciles, bueno, depende, si la discapacidad se puede adaptar al puesto de trabajo, pues entonces es como fácil. O sea, una persona, por ejemplo, que le falta una pierna, por ejemplo, digo yo, de los que yo tengo en el curso, pues pueden cumplir el 90% de los trabajos con normalidad, por así decirlo, ¿no? Una persona con una discapacidad visual, depende del trabajo, lo va a tener más, o auditiva, va a depender de la tecnología, según la tecnología que esté disponible, que le permita o no le permita. Ahora, ojo con la discapacidad mental, porque personas que por su naturaleza, por su discapacidad mental, esas yo creo que son de las más difíciles, ¿vale? Sobre todo lo que tenga que ver con conductas agresivas, etcétera, y trastornos bipolares o trastornos de tal, ¿no? Es que ahí la inserción, siendo realistas, ahí necesitas otro plan. Es que por eso decía que la empresa no es que tenga que tener un plan de discapacidad y acogemos a discapacidad, ¿no? Es que hay que ver hasta dónde llegas, que estás preparado, que sepas que si tienes una persona con déficit mental o con un trastorno mental severo, lo que sea, pues ya necesitas otra preparación. No basta con adaptarle, poner una pantalla más grande o poner un software que te permita leer, ¿vale? ¿Me explico? Pero repito, el tema económico, socioeconómico me refiero, no de tener dinero, es el tema, para mí es el clave del asunto. Los recursos con los que cuenta y el entorno con el que vives, porque la mayoría de las personas que yo veo y digo, esta persona lo va a tener muy difícil, aunque lo trabajemos, generalmente es por forma de ser relativa al entorno. Listo. Qué interesante. Perdón, seguid, que quiero hacer una aportación con lo que ha dicho Alfonso, pero... No, por favor, Mar, adelante. No, que lo que ha dicho Alfonso de los recursos me parece muy, muy interesante y estoy totalmente de acuerdo, pero no solo
que nos falten recursos, sino que los recursos que tenemos que ser conscientes de que los estamos dirigiendo por donde queramos dirigirlos, porque a veces se utilizan recursos y no se sabe muy bien si son eficaces o no. Yo me refiero, por ejemplo, al tema de la accesibilidad. Yo al ir en silla de ruedas a veces voy a un sitio y digo, vale, han puesto una rampa con un escalón y al lado un árbol. Lo hubiese podido hacer 2 metros más lejos y entonces ya no habría ese problema. Este sería un paso. Y luego ver que las nuevas tecnologías y lo que destina la empresa a la hora para que un trabajador pueda dirigirse bien su competencia, pues que todo lo que se gestiona por parte de la empresa sea totalmente eficaz, porque muchas veces estamos trabajando con nuevas tecnologías que ya están un poco obsoletas y nos hace que trabajemos un poco a ralentí. Claro. Yo quería aportar algo en cuanto a la pregunta que nos ha hecho Enric. Es verdad que no solo es el valorar la discapacidad, sino el valorar las diferentes discapacidades o las diferentes capacidades. ¿Cómo adaptamos nosotros esas diferentes discapacidades? Yo pienso que lo importante en este caso es lo que ha dicho Alfonso casi al principio de su intervención, la formación. Si tenemos una formación previa a la incorporación, tanto formación, como decir, nosotros no tenemos el problema de la formación de las personas que ya están en la empresa, porque las personas que ya están en nuestra empresa, en su inmensa mayoría, ya son gente con una discapacidad. Pero sí la formación de la persona que va a integrarse en esos equipos. Si nosotros en esa formación observamos ya, nosotros hacemos una formación, por ejemplo, en el caso de agentes vendedores, por la pregunta que nos ha hecho Enric, hacemos una formación previa al inicio de la venta de unas 25 horas de trabajo, de formación, en las cuales no solo formamos sobre nuestros productos, cómo atender a la clientela, lo que se van a encontrar en la calle, qué tipos de puntos de venta vamos a tener. En esa formación, el formador ya está observando cómo es cada persona y ya está pensando en dónde podré integrar a esa persona una vez que le tenga que dar un trabajo. Si en esa formación se aprovecha para eso, ya tenemos un paso dado. Si después, a pesar de eso, nos encontramos con que nos hemos equivocado y la persona no se adapta a ese punto de venta, yo pienso que ahí la persona clave en este caso volvemos al principio, es el líder del equipo. Y el líder del equipo es importante, lo que ha dicho Alfonso, que el líder del equipo tiene que saber observar, arreglar esas situaciones sobre todo desde la seducción, desde el convencimiento, y intentar que el trabajador se sienta miembro de ese equipo, que sus decisiones tienen un peso dentro del equipo y sobre todo, si ve que ese líder se preocupa por adaptar su puesto de trabajo a sus aptitudes, lo tendremos mucho más convencido, mucho más colaborador y por tanto el beneficio que va a aportar al equipo será mucho mayor y el beneficio propio suyo, por supuesto. Qué bueno eso, Juan Francisco, porque has dicho una cosa que a mí, lo de que el líder tiene que convencer y seducir, pues es que totalmente lo suscribo, pero es que ahora en esta época en la que estamos, en el que hay un sentimiento general, pues de cierta tristeza, déjame decirlo así, o de cierta incluso incertidumbre, o hay mucha crispación. Qué difícil, ¿no?, hacer todo eso para el líder en un momento como el que estamos. ¿Tenéis alguna receta? ¿Habéis visto algún ejemplo? ¿Podemos sacar lecciones para un momento tan difícil? Porque nunca la humanidad, bueno, la humanidad reciente, quiero decir, hemos vivido cosas muy graves, ¿no? Pero mi generación, por ejemplo, pues esto yo creo que es la cosa más grave que hemos vivido. Entonces, ¿qué se puede hacer? Perdonadme la ingenuidad de la pregunta, pero yo es que estoy muy interesado en este tema. ¿Qué podemos hacer para no desmoralizar a los equipos y imbuir un poco de fuerza en ese líder? Si conocéis ejemplos, si habéis visto casos, si tenéis ideas.
Yo pienso... Yo quería explicaros, perdón. No, perdón, adelante. Sí, Sí, yo Juana. quería explicaros un proyecto que hizo Eroski Baleares hace unos años. Desde el Departamento de Personas estábamos seguros de que teníamos una falta de formación, los jefes de tienda, los segundos de tienda, para poder integrar en nuestras plantillas personas con discapacidad. Y se nos ocurrió pues, montar unos cursos de formación para los jefes de tienda. Los montamos con coordinadora de minusválidos para que nos explicara y nos enseñara cómo teníamos que integrar a esta gente. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final los perfiles de cada jefe de tienda son completamente diferentes. Y una de las cosas que nos funcionó muchísimo fue saber elegir exactamente el jefe que podía, o el mando que podía tener una persona con discapacidad a su cargo. Y eso nos funcionó muchísimo. Es cierto que continuamente tienes que ir inculcando lo que es nuestra cultura, es decir, Eroski tiene una parte de una cultura social muy grande y de todas maneras lo que nos facilitó mucho fue eso, fue la formación, pero la formación de nuestros directivos, la formación de los jefes de tienda, más que ya la formación de la persona con discapacidad que vas a contratar, que también. Pero si tú ya no estás preparado para recibir, es muy difícil que funcione. Y la verdad que nos fue muy bien. Muy bien. ¿Alguna aportación más? Sí, yo quería, referente a la pregunta que has lanzado, Enrique, perdón. Alfonso, perdón, me parece que te he pisado. No, al revés. Sí, por favor. Pues en cuanto a la pregunta, ¿cómo afrontamos esos malos tiempos que nos ha tocado vivir? Yo pienso, sinceramente, que en las vivencias que tenemos en la ONCE, que precisamente la gente con discapacidad, lógicamente, la gente con discapacidad y que está integrada en el mundo laboral. No puedo hablar de la gente que no está integrada porque peor lo están pasando que la gente sin discapacidad incluso. Pero la gente que está discapacitada, que está trabajando, lo afronta incluso de forma más positiva que la persona que no tiene discapacidad. ¿Por qué? Porque en su vida ya han tenido muchos más problemas para afrontar de forma más dura según qué cosas, según qué situaciones. Y esa es una más grave y con las consecuencias que estamos viendo. Pero ya parten el listón para ellos está más alto que para una persona sin discapacidad, pienso. Y eso, otra vez vuelvo al liderazgo de equipo, en el caso de que el trabajador discapacitado no lo vea así y caiga en el desánimo, el trabajo del líder vuelve a ser el hacerle ver eso precisamente. Si en tu vida ya has saltado muchos obstáculos, esto es uno más, volveremos a la normalidad y mientras tanto, al mal tiempo, buena cara. Qué bueno ese comentario, Juan Francisco, porque ese plus, o sea, es difícil generalizar las personas con discapacidad, es cierto, pero sí también podemos decir que hay un plus de resiliencia, de haber sufrido, de ver que en momentos como este, pues nos viene muy bien, ¿no? Es decir, alguna ventaja tenemos que tener las personas con discapacidad. Entonces, oye, pues me parece una muy buena aportación, una perspectiva interesante. Y no sé si Mar quería añadir alguna cosita. No, a mí me han parecido muy bien las aportaciones y lo que estaba diciendo Alfonso, que hemos coincidido todos, la base de todo y donde empieza es en la formación, tanto para la empresa como para el usuario con discapacidad o sin discapacidad. Es que un equipo bien formado y sabiendo el objetivo que queremos llegar todos es mucho más fácil. Y Alfonso, ¿querías hacer alguna aportación? Justamente habéis dicho tú la palabra, la de la resiliencia, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora? A mí me piden a veces cursos ahora me han pedido alguno de esto de emociones y de qué hay que hacer y tal. Y al final una de las conclusiones máximas que llegamos es que lo primero que hay que hacer es aceptar lo que hay
y saber que ahora mismo estamos en una operación, entonces te duele y vamos a tener que estar convalecientes durante un tiempo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el término de la resiliencia. Es que hay que tener la capacidad de levantarse y esto nos tiene que hacer en el futuro, tiene que servir para hacernos mejorar. No todo el mundo lo puede ver, sobre todo quien esté ahora mismo metido en la desgracia, la persona que esté perdiéndolo todo ahora mismo, a esta persona no le puedes pedir que sea resiliente y que sea feliz y que piense, bueno, seguro que sacamos algo bueno de esto. Esa persona lo sacará lo más seguro, pero a lo mejor no es el momento de decirlo. Yo creo que ahora es el momento de aguantar, ahora es el momento de aceptar que cada uno lo viva a su manera. Y de los líderes, lo que me decías, los líderes tienen una cosa que aceptar de una vez, que es que se tienen que cuidar también. El líder, la mejor manera de un líder de cuidar a su equipo es cuidándose él. Lo que hay que apostar por cuidar a los líderes y ellos tienen que asumir, bajarse del pedestal este de que pueden con todo, asumir que están fastidiados y prepararse y buscar ayuda. Eso para empezar, para poder cuidar a los demás. Y después también entender que es que esto que ha pasado, cuando digo que se vea venir, no me refiero no voy a entrar en el término de ya estaba dicho, el gobierno lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, no va por ahí. Cuando quiero decir que es que vivimos en un entorno cambiante por naturaleza. Es que cuando tú miras lo que es nuestro planeta, cuando tú miras lo que es el universo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está hecho a base de cambios y a base de casualidades gigantescas, ¿no? De hecho, estamos aquí hablando como personas por 1.000.000 de casualidades que han pasado, que han ido para bien, pues también vienen para mal. Y esto aceptar que no somos tan poderosos y aceptar que somos lo que somos humanos, que somos la especie dominante porque somos inteligentes, porque nos adaptamos al entorno, que es la inteligencia, y en segundo lugar, porque somos sociales y porque nos ayudamos. Fíjate con la vacuna, sin entrar a discutir vacunas y vacuna no, nos hemos puesto las pilas la humanidad y ha hecho en 6 meses lo que nunca se había conseguido antes de 10 años. Es decir, si tú lo miras así desde el punto, desde arriba, ¿no? Como un extraterrestre que nos mirara, he dicho, ostras, la humanidad se ha puesto las pilas y es que por eso somos inteligentes, porque nos adaptamos. Si empezamos a entender esto, que vendrán más y tal, o sea, yo enfocaría primero ahora a aguantar, ¿no? Enfocaría a cuidarnos y también a prepararnos para el futuro. Oye, las empresas tienen que preparar. Esto de endeudarse, el que tiene un bar y compra el de al lado que es 5 veces más grande pidiendo un crédito de 2 millones de euros, corrías un riesgo. Siempre no me meto con los bares, ni mucho menos. Pero quiero decir que esto de medir bien quién eres, quién quieres ser, etcétera, que es un momento de replantearse. Ahora bien, quien esté sufriendo mucho no está para replantearse nada, está para aguantar el chaparrón y poco a poco con ayuda ya se podrá ir recomponiendo, ¿no? Mi opinión. Pues muy bien, ese periodo de duelo, ese periodo de convalecencia, y a mí me llama la atención lo que yo describiría como el síndrome de la mascarilla de oxígeno en el avión. Es decir, eso de que el líder, cuídate tú primero, póntela tú primero antes de ayudar a tu hijo en caso de emergencia, ¿no? Porque efectivamente, si uno no se cuida a sí mismo cuando está liderando un equipo, al final eso y actitudes, pues venimos de otros tiempos y la actitud esta de, bueno, yo puedo con todo y al final acaba petando tú y petando el equipo, efectivamente. Claro. Es importante esa reflexión. Yo tenía otra pregunta al hilo de lo, bueno, es un poco todo el tema de formación que hemos hablado y todo eso. Juana María decía, explicaba el caso de Eroski, de la formación que habían hecho y de que esa formación les había valido para, evidentemente les había servido para aprender, pero también para distinguir qué personas había con ciertas potencialidades y ciertas no, ¿verdad? Sí, Bueno, pues yo mi pregunta ante ese caso es, ¿el líder nace o se hace? O sea, ¿por qué algunos sí y otros no? O sea, ¿eso es algo que se puede aprender o hay unas condiciones innatas o es una mezcla o no? ¿Cómo lo veis en general? Pero particularmente a ti, Juana María. A ver, una opinión muy personal. Por ejemplo, con los jefes de tienda con los que he trabajado, que los conozco hace muchísimos años. Yo creo que sí que hay gente que nace con ese don de saber dirigir más un equipo, de ser más cercano, de saber llevar a su gente, pero también se puede aprender. Lo ideal que sería, pues ya nacer con ese don y encima seguir aprendiendo. Pero sí que es cierto que hay gente que le cuesta muchísimo. Es decir, hay gente que será perfecta haciendo una tarea. Un jefe de tienda puede ser increíblemente en la parte de ventas muy bueno,
pero en la parte de gestión de personas puede tener unas carencias muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos un equilibrio. Claro que tienes que ser muy bueno en ventas, tienes que saber llevar la tienda perfectamente, pero tú necesitas que tu equipo esté contigo. Es decir, sin tu equipo tú no haces nada. Y sí que creo que hay gente que tiene de forma innata, que ya nace con ello, pues más predisposición para poder ser más cercana, para poder sacar lo bueno de la gente, y hay gente que le cuesta muchísimo. Con lo cual, vámonos ya a la gente que sabemos que tiene esa capacidad, porque el resultado va a ser muchísimo más bueno. Efectivamente. Mm. ¿Alguna visión más sobre este punto? Sí, yo creo que es lo que hablábamos antes también en cuanto a las capacidades, ¿no? de cada uno, los puntos fuertes. Hay gente que se le dan bien unas cosas, gente que se le dan bien otras. Yo no sé si se les dan bien porque les gusta o les gusta porque se les da bien. No sé qué fue primero, la gallina o el huevo. Pero realmente es así. Creo que es difícil discernir si realmente el líder se hace o nace, pero creo que eso está muy ligado al tema de las capacidades y de los puntos fuertes. Y en este caso es verdad que hay gente que tiene más facilidad que otros. Y yo particularmente creo que en cuanto al perfil del líder, sobre todo lo que tiene que ser es muy humilde, ponerse en el lugar del otro, digamos, entender a los miembros de su equipo y a partir de ahí pues intentar dirigirlos de la mejor manera posible. Y sobre todo teniendo muy en cuenta lo que también habéis apuntado de la diversidad, ¿vale? Imprescindible tener en cuenta, digamos, en el liderazgo, pues la diversidad de su equipo y saber las capacidades de cada uno e intentar sacarlo, como ya habéis dicho, lo mejor de cada uno. Y yo luego también quería abundar un poquito más en el tema de la formación. Bueno, más que nada porque creo que es importantísimo, aparte de la formación, digamos, de los líderes, que es vital, también el tema de lo que hablabas antes, Enrique, del soft landing. Por abundar un poquito más en el tema de la formación en la ONCE y si puede servir de alguna manera de experiencia para otras empresas. Nosotros, digamos, pasamos, digamos, varios procesos de formación. Empezamos, como vosotros sabéis, con Inserta. La mayoría de nuestros aspirantes a la venta proceden de vuestra cantera de trabajadores o de posibles trabajadores. Luego tenemos unas entrevistas previas en las que se le explica al trabajador y se le pone conocimiento de todo el proceso previo y posterior a la incorporación. Además existe un protocolo, plan de acogida, como ya hemos comentado, en el que están implicados todos los departamentos y se facilita, digamos, toda la información y el apoyo necesario. Luego, como ha comentado Juan Francisco, hay un curso de 25 horas, tanto teórico como práctico, de conocimiento de productos, puntos de venta, manejo del terminal punto de venta, etcétera, etcétera. Luego tenemos, que creo que eso también es vital, un acompañamiento a un compañero durante 2 jornadas completas, ¿vale? Este compañero, digamos, de alguna manera es su mentor y, bueno, siempre es más fácil, muchas veces más sencillo relacionarnos con una persona, digamos, igual, con uno que está viviendo nuestras mismas experiencias y más fácil a la hora de solicitarle información y más confianza. Pensamos que eso es vital y además es una primera toma de contacto con la calle, con lo que es como una aclimatación de lo que él realmente se va a encontrar después. Luego, digamos, hay un apoyo especial por parte del gestor comercial durante los primeros días, las primeras semanas en las que va a estar desarrollando su trabajo. Y luego, por supuesto, existe una formación continua específica durante los 3 primeros años para las personas contratadas y aparte de esa formación, digamos, específica para ellos, también tienen que hacer una formación como la hacen, digamos, todos los vendedores anualmente, con una periodicidad anual, se realiza cada año. Esa formación también, como digo, vital para los responsables. Nosotros también, digamos, todo el equipo de gestores comerciales, promotores y yo mismo, pues hacemos cursos de reciclaje, que bueno, incluso a veces se incluyen algún tipo de curso en cuanto a tratamiento de información, por ejemplo, para personas con discapacidad visual o incluso también se nos ha dado algún curso de lengua de signos. Es decir, que como ya hemos abundado y tal, creo que es imprescindible la formación continua para toda la estructura, tanto para el trabajador como para los líderes. Pues parece que ese mensaje ha calado muy mucho entre todos nosotros, todos los participantes.
formación, 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 ¿verdad? Es Sí, sí. fundamental. Bueno, y yo tenía una última pregunta, yo la formulo, y yo sé que es una pregunta un tanto extraña, pero puede ser interesante. Tomárosla casi como un reto divertido, pero cuando pensáis en la inclusión de una nueva persona con discapacidad, pues por ejemplo en el caso de Eroski, o un nuevo vendedor, por ejemplo, en el caso de Once, ¿no? Estáis pensando en incluir una nueva persona. ¿Qué le dais más importancia? ¿A qué palabra le das más importancia? ¿Al qué, al cómo o al por qué? Esto viene en la colación de un círculo dorado de Simon Sinek y tal, pero es que es interesante porque el qué está claro, la contratación de una persona, en este caso con discapacidad, el cómo o el por qué. Y me gustaría saber cómo lo enfocáis. Evidentemente no hay ninguna respuesta buena o mala porque aquí cada uno, pero sí me interesa saber lo que gente tan válida como vosotros pues piensa desde una cuestión tan general, pero al mismo tiempo que afecta de una manera tan patente a la persona. Pues posiblemente yo te diría el por qué, por los aspectos motivacionales que igual ligaría al trabajador, y también te diría el para qué, es decir, es mi misión, dónde estoy y hasta dónde quiero llegar. Le daría mucha importancia a eso, al para qué, Vale. que en ocasiones no se la damos. Pues me parece estupendo. Yo particularmente desde mi visión, la interpretación que yo hago es que los 3 puntos son muy importantes. Es decir, para mí el qué sería el objetivo, digamos, que se pretende conseguir, que creo que es importante, claro. Es que cada uno depende cómo lo interpretemos, yo lo interpreto un poco así. El cómo para mí es vital, entiendo que no vale todo, entonces sí que creo que tiene bastante importancia. Y el por qué es pues eso, lo que motiva el proyecto y por tanto el fin último. Entonces, yo me pongo, digamos, claro, en la empresa en la que estoy trabajando, en la ONCE, el por qué, lógicamente, es el fin último, porque la ONCE, aunque parezca una empresa pues, que vendemos cupones, que vendemos productos de juego, pues lógicamente nuestro fin último es pues eso, la prestación de servicios y la integración de las personas con discapacidad. Entonces sí que es verdad que ese por qué podría, digamos, tomar mayor protagonismo que las otras preguntas, pero lógicamente entiendo que también son muy, muy importantes. Bueno, pues muy bien. ¿Y para qué también sería importante, a mi parecer, como ha dicho Juana María, de saber dónde quiero llegar y cómo lo tengo que hacer, ir adaptándome, porque tú tienes una idea principal, pero la tienes que ir adaptando dependiendo de los problemas que te van surgiendo en el camino. Porque no es como una persona se lo plantea al principio, van surgiendo barreras que hay que ir sorteando y adaptando el camino para que todo el mundo pueda estar contento y pueda estar bien, tanto líder como trabajador. Completamente de acuerdo. Pues muy bien. Yo llegados a este punto, pediros disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido, como suele pasar en estos casos, ¿verdad? Pero también agradeceros muchísimo que me habéis dado lo más precioso que tenéis, que es vuestro tiempo. Y yo sería un desagradecido si no lo agradeciera enormemente. He pasado 2 horas con vosotros que os puedo decir sinceramente que han sido las 2 mejores horas de la semana. Es decir, he disfrutado hablando con vosotros, conociendo vuestra perspectiva y esperemos que la gente, los espectadores, lo disfruten al menos tanto como lo he disfrutado yo. Y daros las gracias una vez más y con eso pues despediros y que sepáis dónde estamos en Inserta, que es vuestra casa y por favor vamos a seguir en contacto y luchando todos para que haya una mayor integración profesional de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.